Vamos a comenzar con Romanos 16, verso 25. El verso 25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio, o sea, Pablo no puede confirmarte. Él dice que al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. O sea, hay un evangelio que Pablo escribió y hay una predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Próximo verso. Pero que ahora ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Bueno, el apóstol Pablo dice aquí que para una iglesia llamarse iglesia tiene que ser confirmada con su evangelio, no con el de los apóstoles, porque el de los apóstoles era el evangelio de la circuncisión. Pero para que una iglesia se atreva a llamarse iglesia, tiene que tener un evangelio, y es de Romanos a Hebreos. Eso ya lo sabemos y lo hemos dicho muchas veces. Pero es bueno que tú recuerdes eso, que no toda la Biblia es el evangelio, porque la Biblia es escritura, es historia, y después de de Romanos a Apocalipsis, ahí hay 2 evangelios. 14 son el evangelio de la incircuncisión y 8 el evangelio de la circuncisión. Que esto contiene, por ejemplo, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Esos son 8 libros que componen de 3 escritores, 3 cabezas, 3 trompetas diferentes, el evangelio de la circuncisión. Ahora, las 14 epístolas, el evangelio de la incircuncisión es por un solo hombre, una trompeta, una voz, un apóstol, que es el apóstol Pablo. Ahora, y Cristo en los días de su carne tampoco se lo enseñó, porque Cristo nunca enseñó. Él enseñaba por parábolas y ejemplos, pero nunca enseñó el evangelio de la incircuncisión. ¿Qué sucede? Que eso que Pablo confirmó que era el verdadero evangelio, luego Pablo dice que Cristo vendría por segunda vez, pero que no vendría sin que antes viniera la apostasía. ¿Apostasía de qué? Apostasía de lo que él enseñó en su tiempo. O sea, quiere decir que ya Pablo está profetizando, después de mi partida se acaba lo que yo enseño, porque viene la apostasía. Van a apostatar de lo que yo he enseñado hasta este día. Quiere decir, Pablo lo esperaba más pronto, él no pensó que iba a tomar 2000 años. Él dice, yo sé que pronto viene ese día, yo sé que pronto el otro se va a manifestar. Y más cuando aquel día se acerca, él decía de ese día. Él luchaba por ese día porque su trabajo se había reducido a nada. En Hechos 20, verso 28 lo dice bien claro. Después de mi partida los van a reducir a esclavitud. De ustedes mismos entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Como quien dice, van a levantar el pecado. Como el apóstol Juan, que dijo, si alguno dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso, levantando el pecado de nuevo. Cuando ya Pablo enseña que el pecado fue quitado, Juan lo levantaba. Pablo dice que el diablo fue destruido y Pedro decía, anda como león rugiente. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Que tenía que venir la apostasía. ¿Apostasía de qué? La palabra apostasía es apartarse de la verdad que Pablo dejó escrita. Y entonces, pues, ¿qué sucede? Que la iglesia que comenzó con Pablo desapareció, porque él mismo lo dijo, después de mi partida van a reducir a la iglesia a esclavitud, la van a engañar y la desaparecieron. Y esto lo digo en base a lo escrito, no en base a mi opinión. En base a lo escrito dice, y al que puede confirmarlos a ustedes, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Y cuándo antes del 86 usted oyó a Jesucristo predicando? Jesucristo nunca predicó. Él no predicó. Porque si hubiera predicado, la iglesia hubiera aparecido. Yo no tenía que haber hecho nada porque lo hizo antes de mí.
Entonces la iglesia estaba náufraga, o sea, no había iglesia. Porque para ser iglesia tiene que ser confirmada. ¿Confirmada con qué? Con el Evangelio de Pablo. Y nadie había predicado el Evangelio de Pablo. Por eso es que dice al que puede. Porque no es al que ellos quisieron. ¿Usted sabe cuánta gente han tratado de reformar la iglesia? Mucha gente, pero que no han podido. Porque esto no es al que quiere, es al que puede. Dios tenía un plan predestinado de uno que iba a venir, que iba a poder lograr. Pero para él poder, tenía que venir el Evangelio de Pablo como se nos ha revelado a nosotros. Ahora, ¿cuál era? Dice aquí, y la predicación de Jesucristo. No dice de muchas personas. La predicación de Jesucristo. ¿Y cómo Jesucristo? Porque dice que habrá un pastor y habrá un rebaño. ¿Cómo se logra eso? A través de la imagen. Cuando la imagen viaja de aquí, llega a todas partes, y en sí quien está predicando es Jesucristo. Uno solo. No son muchos.